Nocturna RCN, una historia. En Colombia son las 12 de la noche, 12 de la madrugada, 42 minutos. Y ahora en Nocturna una historia. Escuchen esta historia, que tiene que ver con la historia de la Segunda Guerra Mundial. Quiero saludar al investigador, al historiador, Alejandro Bernal. Alejandro, buenas noches, buena madrugada, bienvenido a Nocturna RCN. Buenas madrugadas, Julián, un saludo para usted, para Diego y también para todos los oyentes de Nocturna RCN en Colombia y en todo el mundo. Es para mí un honor estar de nuevo acá. No, para nosotros es un enorme gusto tener a un intelectual, a un investigador, a un historiador como usted. Alejandro, usted me tiene una historia, a mí y a los oyentes de Nocturna, que además termina siendo graciosa y muy bonita. La aterradora, ninguna guerra es buena. Todas las guerras son malas, ninguna guerra deja un triunfador, todos en la guerra somos perdedores, pero hay una historia que data de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del año 40-41, esa historia tiene que ver, Alejandro, con un oso en la Segunda Guerra Mundial. Coméntenos detalles de esa bonita historia de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, Julián, es increíble cómo en un contexto de tanta tragedia, en un entorno tan dramático como el que ocurrió a mediados del siglo pasado, se estima actualmente que la Segunda Guerra Mundial dejó entre 40 y 45 millones de muertos. Estimaciones actuales elevan esta cifra a 60. Pero lo increíble es que en medio de toda esta increíble masacre ocurriera, como usted mismo mencionaba, pues una historia tan entrañable como la del oso Wojtek. ¿Usted qué pensaría, Julián? Y también le hago esta pregunta a todos los oyentes, si yo les comentara que un oso perteneció al ejército polaco, hizo parte de una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial y además de eso fue condecorado con todos los honores por el ejército de este país europeo? Oh, pues si usted me lo pregunta, yo no se lo creería, pero sabiendo que usted es investigador, historiador, pues se lo tengo que creer. Un oso que se llamó, ¿cómo el oso? El oso se llamó Wojtek. Wojtek, el oso Wojtek en Polonia. Sí, señor. Pues bueno, hagamos rápidamente un contexto. La Segunda Guerra Mundial inició en 1939, exactamente el 1 de septiembre, cuando la Alemania nazi invadió a Polonia. Curiosamente y relacionado con esta historia, 2 años después, en 1941, después de un cruento ataque de las tropas alemanas de nuevo a Polonia, se llegó a un acuerdo de armisticio, no solamente con el ejército polaco, sino también con la Unión Soviética. ¿Qué importancia juega la Unión Soviética en este punto? Bueno, resulta que para ese entonces aún la Alemania nazi y los rusos eran aliados hasta que, Hitler decidió invadir a Rusia meses después en la Operación Barbarroja, pero en este momento eran aliados, así que básicamente la negociación, el acuerdo al que llegaron con los rusos fue exiliar a los soldados polacos y a civiles de Polonia y llevarlos hacia Asia Central, pues para que las tropas nazis pudieran ocupar tranquilamente este país. Estamos hablando exactamente de 26,000 civiles y 40,000 soldados, pues que tuvieron que salir de este país hacia Asia Central, reitero, en 1941. Dentro de estos soldados estaba sería la Compañía 22 de Artillería del Ejército Polaco. Estos soldados estaban atravesando, este camino tan cruento, tan difícil por las estepas de Asia Central y se dirigían hasta Irán para unirse a las tropas aliadas. Pues bueno, Julián, resulta que mientras ellos realizaban pues este periplo por Asia, en el camino se encontraron a un niño que, abordó a esta compañía, les pidió comida y los soldados quedaron muy intrigados cuando vieron que este infante tenía un saco y en el saco tenía pues a una mascota, un animal que hacía unos movimientos extraños. Obviamente ellos quedaron como muy sorprendidos, quedaron encantados pues con estos movimientos, querían ver de qué se trataba y cuando se acercaron al niño y le pidieron que les mostraba de qué se trataba, pudieron ver a un hermoso osesno de más o menos 8 semanas de nacido. El niño lo que les contó es que la madre de este cachorro de oso, por así denominarlo, había sido asesinada por un cazador y
él había rescatado a esta cría pues para que no muriese de hambre en las del mundo. Los los soldados quedaron tan enamorados de este hermoso oso que básicamente comenzaron a negociar con el niño para que por favor pues le permitieran que el oso se quedara con ellos. Le ofrecieron chocolates, le ofrecieron parte de su ración. Así que el niño aceptó. Finalmente, cuando los soldados le ofrecieron un bolígrafo cortaplumas, este era un objeto de mucho valor en aquella época, y pues el niño pensaba cambiar este bolígrafo cortaplumas por algo de comida, pues no solamente para comer él, sino para llevarle a su familia. De esta forma, según los relatos históricos, nos hablan que el soldado polaco Piotr Mackowiak fue quien inicialmente acogió al oso Wojtek. Y lo más increíble, Julián, es que los soldados agarraron una botella de vodka, le echaron leche condensada, un poco diluida, también le pusieron un pañuelo y se la entregaron al osito pues para tratar de amamantarlo. Los soldados realmente no sabían qué darle, pero lo increíble es que este pequeño osesno comenzó a alimentarse de esta manera y desde entonces se convirtió, Wojtek, este osesno, en la mascota oficial de la compañía 22 de artillería del ejército polaco. Ah, pero qué bonito. Y entonces empieza el osito a ser parte de esa compañía militar polaca y lo van llevando al frente de batalla, ¿o qué? Pues lo increíble es que los soldados sabían que si dejaban al animal abandonado en cualquier momento, como no había sido criado por su madre, no era un animal que estaba adaptado a la vida salvaje. Es decir, si dejaban al osito en la naturaleza, iba a ser asesinado o por otro oso o por algún cazador. Entonces prefirieron llevárselo con ellos al frente de batalla. El oso convivió con los soldados de la compañía 22 de artillería polaca, estuvo en las bases de ellos. De hecho, se comentan muchas anécdotas muy divertidas, Julián y oyentes de Nocturna, que nos cuentan que, por ejemplo, el oso le gustaba robarse los huevos de la mesa de desayuno de los comandantes y los altos mandos de la tropa de artillería polaca. También comentaban que este oso, de alguna manera extraña, a él no lo habían adiestrado, o sea, desde muy pequeña edad había estado con ellos, pero había aprendido a accionar las duchas que se encontraban en el campamento y le encantaba meterse mientras no estaban los soldados y darse largas duchas mientras pues los soldados estaban entrenando o planeando algunas tácticas de ataque o de contraofensiva pues mientras estaban en el frente oriental durante la Segunda Guerra Mundial. Este oso, tengo entendido, Alejandro, sí, alcanzó a medir un 80 de estatura y pesar 220 o 230 kilos. 230 kilos. De hecho, alcanzó a medir 2 metros con 10 centímetros. Pues creció más. Un jugador de baloncesto norteamericano. Sí, y además era un oso realmente imponente cuando llegó a ser adulto. Llegó a ser un oso realmente imponente. Bueno, resulta que el nombre de Wojtek viene de la palabra eslava Wojciech. Esto significa el feliz guerrero. Los compañeros, los soldados polacos le quisieron poner este nombre porque realmente ellos veían al oso como un aliciente, como algo que los llenaba de alegría, de ganas de seguir adelante a pesar de ver a tantos compañeros muriendo, de ver un futuro tan incierto como es el que en realidad existe, pues en una confrontación militar como estas. Así que fue pasando el tiempo, el oso convivió con ellos, de hecho le encantaba, como comentan también las crónicas de la época, hacer luchas con algunos de los soldados y a veces se dejaba ganar. O sea, obviamente si el oso hubiese luchado con toda su fuerza nadie hubiese podido derribarlo, pero el oso se dejaba ganar básicamente porque le daban una recompensa de alimento, le daban una galleta o le daban algo de merienda. Y el oso así se ganó el amor y la confianza de todos estos soldados. Pero nos adelantamos un poco en el tiempo y nos vamos hacia 1944. En ese momento, esta compañía 22 de artillería del ejército polaco tuvo que ir a prestar asistencia al ejército aliado en una de las batallas más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial, como lo fue la batalla de Monte Cassino, que curiosamente inició el 4 de enero de 1944.
esta batalla tenía como propósito que los aliados se tomaran la ciudad de Roma y bueno, así permitieran que la influencia de los aliados fuera más fuerte en esta parte de Europa y obviamente fueran diezmando las fuerzas de los nazis. Lo más increíble de estos relatos, Julián, es que cuentan que mientras estaban en plena batalla, o sea, pongámonos en un contexto rápido, bombas cayendo, disparos, personas gritando por las heridas, o sea, un ruido atronador, y el animal no se asustó. Lo más sorprendente es que en plena batalla el oso extendió sus brazos hacia los compañeros que manejaban la artillería y él se dispuso a cargar las piezas de artillería más o menos por un recorrido de 30 metros hasta los cañones para que los soldados pudieran accionarlas contra los puntos que tenían los soldados nazis en esta parte de la geografía italiana. Es decir, el oso por iniciativa propia, según cuentan los relatos, comenzó a realizar esta acción sin que nadie siquiera lo hubiese adiestrado, sino simplemente como si algún extraño instinto de supervivencia hiciera que este animal comenzara a ayudar así a sus compañeros. ¿Qué tal esa historia? Un oso inteligente y llevaba las piezas de artillería, claro, él con su corpulencia, su fuerza, un oso de 2,10 de estatura, 230 kilos, pues podía cargar mucho y cargaba las piezas de artillería para el ejército polaco. Exactamente, y fue tan exitoso, Julián, que a raíz pues, de esta acción del oso Wojtek, pues los polacos y en general los aliados pudieron ganar esta batalla y bueno, fue uno de los grandes reveses que tuvo la Alemania nazi, que tuvieron también los italianos, quienes hacían parte de las potencias del eje, que estaban aliados con los nazis, y bueno, llegó a tal punto el agradecimiento de los soldados con el oso Wojtek que le pidieron a sus superiores que lo ascendieran a cabo y que les permitieran cambiar el emblema de la compañía, el emblema hasta ese entonces de la compañía de artillería polaca, entiendo que era un escudo con unas bombas, y lo cambiaron por un oso cargando una pieza de artillería. Lo tenían en su uniforme y lo tenían, me refiero a los soldados, y lo tenían también en los camiones en los cuales se transportaba esta compañía de artillería. A propósito, les acabo de publicar esta imagen que realmente es increíble en mi Twitter, @AleBernalPress con doble S. Ahí pueden ver al oso cargando esta pieza de artillería. ¿Y por qué no se puede hacer el enlace con @NocturnaRCN? @NocturnaRCN. Claro que sí, Julián, ahí también los nombré, en @NocturnaRCN, ahí lo pueden ver también. Ah, qué bueno, gracias Alejandro. Con mucho gusto. Bueno, y tengo entendido que el oso, pues aparte de estos actos heroicos, le gustaba la cervecita, ¿no? Exactamente, pues por estar departiendo con todos los compañeros, con todos los soldados, quienes pues aparte de eso les gustaba consumir vino, consumir cerveza. De hecho, en esta parte de Europa se consumen mucho estos licores, pues el oso tomó como costumbre consumir cerveza, le encantaba. De hecho, los compañeros, los soldados que hacían parte de esta compañía comentaban que la bebida que más le gustaba al oso Wojtek, incluso por encima del agua, era la cerveza, y adicional a eso le encantaba fumar, pero no fumar como bueno, lo podríamos hacer nosotros los humanos, sino que le encantaba que le encendieran un cigarrillo. Él se la metía en el hocico y tras unos más o menos 30, 40 segundos se lo comía. Lo masticaba. Se comía el cigarrillo. Se comía el cigarrillo encendido, pero únicamente si estaba encendido. Claro, le gustaba el olor al tabaco. Sí. Y luego se lo pasaba. Exactamente. De pronto así hace menos daño, ¿no? Porque... o hace daño en el estómago y no en los pulmones. Bueno, hay que ver la capacidad digestiva del oso, pero sí, realmente pues ahí se nota mucho la influencia de sus compañeros de la compañía. Ellos lo veían como un perro grande. De hecho, les preguntaban en algún momento, también hubo una anécdota muy curiosa, y es que después de esta batalla de Monte Cassino, parece que un espía nazi se infiltró en la base e intentó robar unas municiones, pues de este lugar, robarlas para llevarlas a las fuerzas nazis. Resulta que en el lugar en donde guardaban las municiones estaba durmiendo el oso Wojtek.
Obviamente cuando este espía vio a este oso de 2 metros 10 durmiendo ahí, el tipo salió corriendo, no se pudo robar absolutamente nada porque quedó totalmente intimidado con la presencia de este animal. Bueno, la historia, Alejandro, don Alejandro Bernal, Sí, señor. la historia nos cuenta que los polacos perdieron y que Alemania, la Alemania de Hitler, invadió Polonia. Sí, en el 39. En el 39. Bueno, pero ¿cuál fue el final del oso? ¿Qué pasó en su vida, en su existencia, en la parte final de él? Bueno, resulta que después de la batalla que les comenté de Montecassino en el 44, cuando ya los polacos estaban combatiendo con los aliados, o sea, hacían parte de los aliados, bueno, un año después terminó la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, los aliados ganaron, por supuesto, y bueno, no solamente sus compañeros de la compañía, sino el mismo oso fue desmovilizado, fue llevado al zoológico de Edimburgo en Escocia, pues para tratar de ser criado como un animal normal. Lo curioso, Julián, es que comentaban los trabajadores de este zoológico que el oso realmente no se sentía cómodo en este lugar. Parece que ya se había acostumbrado a andar pues con sus compañeros de la compañía, a estar caminando pues con ellos, estar pues como en esta disciplina militar. Con los soldados, ¿no? Exactamente, con los soldados. Es más, cuentan que el oso parecía sentirse como triste, pero cuando venían a visitarlos sus compañeros, obviamente los que sobrevivieron y que luego se desmovilizaron después del final de la guerra, cuando lo visitaba en el zoológico de Edimburgo, el oso se ponía muy feliz y les pedía, o al menos eso decían ellos, que le entregaran un cigarrillo encendido para él poder comérselo. Era como una forma, un saludo especial que él tenía con sus compañeros. El oso finalmente falleció el 15 de noviembre de 1963, únicamente tenía 22 años, teniendo en cuenta que la edad promedio de vida de un oso adulto de estas características es de 30 a 35 años, murió relativamente joven este animal. Pero lo increíble es el impacto que la historia de este oso produjo, no solamente para el ejército de Polonia, sino también para los aliados. Actualmente, Julián, se puede ver una placa conmemorativa del oso Wojtek en el Museo Imperial de la Guerra de Londres. Ustedes lo pueden buscar en Google, oso Wojtek, Museo Imperial de Londres, y pueden ver placas con fotos reales del oso en el frente oriental con el ejército polaco durante la Segunda Guerra Mundial. También le tienen un monumento en Cracovia, allá en Polonia, y también en Edimburgo, allá en Escocia, y bueno, por su parte, pues es una figura tan emblemática que incluso le han hecho hasta peluches conmemorativos, y como al oso le encantaba la cerveza, hay una marca de cerveza artesanal polaca que tiene como imagen emblemática la figura del oso Wojtek. Qué historia más bonita, qué historia más conmovedora y agradable a estas horas de la noche nos ha contado nuestro investigador, historiador, nuestro invitado de hoy, Alejandro Bernal. Alejandro, pues muchas gracias por atendernos y por traernos una historia tan tierna, tan bonita, lo que representa la sabiduría de la naturaleza. El oso Wojtek, de un escuadrón de combate en la Segunda Guerra Mundial, los soldados lo adoptan y hace parte de la escuadra y se vinculó estrechamente con todas las actividades militares en plena guerra mundial, en plena Segunda Guerra Mundial. Alejandro, un abrazo y gracias por traernos esta historia. Un abrazo, Julián, un saludo para usted y para todos los oyentes de Nocturna RCN. Ahora, en Nocturna RCN, una historia.